Verano de 2006. Un chico de unos 11 años llega corriendo a casa, avienta su mochila sin cuidado y sin siquiera cambiarse el uniforme del colegio o probar un bocado de comida. Enciende con prisa su consola PlayStation 3. Todo el día ha tenido una melodía en la cabeza, ni recuerda qué temas dieron en clase, porque solo ha repetido esa canción una y otra vez. Obsesionado, como embrujado por cada nota y cada palabra. La consola carga, el chico toma entre sus manos un peculiar control en forma de guitarra, con botones de colores en el diapasón, el famoso periférico de Guitar Hero 3. Navega por el menú, elige su reto máximo y ahí está, Through the Fire and Flames, de Dragon Force. Una canción casi imposible, ubicada en la categoría más difícil del juego. Tocar esas notas a velocidad endiablada es un desafío que miles de jugadores en el mundo intentarían conquistar, y este chico, como muchos otros, no se rendirá hasta obtener la puntuación más alta. Ese verano no estaba solo, millones de niños, adolescentes y hasta adultos se obsesionaron con la misma melodía. El tema de Dragon Force se convirtió en un fenómeno global, fue reproducido más de 60 millones de veces en YouTube en sus primeros años y dentro del juego se volvió una especie de leyenda, un rito de paso para todo gamer y aspirante a guitarrista virtual. Así, un género que hasta entonces había sido de nicho en Europa, de pronto se volvió tendencia mundial gracias a un videojuego. El doble bombo, las escalas vertiginosas y las letras de fantasía épica entraban a millones de hogares con un mando de plástico en forma de guitarra. Sin que muchos lo supieran conscientemente, ese verano el rey absoluto fue el Power Metal. Esto es Riffs con Historia, podcast que pretende dar a conocer lo que hay detrás de las grandes canciones, álbumes y bandas de metal, el rock y otros géneros relacionados, analizando lo que les dio origen, así como su relación con la historia, literatura, filosofía, arte y ciencia. Mi nombre es Isaac R. Cuayahuic y les doy la bienvenida al episodio 20 y cierre de la segunda temporada, la historia del Power Metal. Antes de continuar, quiero decirte que si es la primera vez que nos escuchas o si ya sigues el contenido pero no lo has hecho, dale click en el botón de seguir en YouTube o Spotify. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando estos episodios. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por ello y comparte este episodio a quienes sepa les gusta su género del metal. Llegamos al final de la segunda temporada y tal como lo hicimos cuando terminó la primera, tomaremos un breve periodo de vacaciones, ya saben, momento de descansar un poquito, preparar los temas, preparar la estructura para la tercera temporada y otras cosillas que ahí tenemos. Pero no se preocupen, estaremos sacando algunos shorts para que, si son nuevos en el canal o ya están suscritos pero no han podido escuchar los demás episodios, puedan ver de lo que se tratan y exploren también nuestra biblioteca. ¿Cómo identifico al Power Metal? ¿O cuándo sé que lo que estoy escuchando es Power Metal? Respuesta. Si notas una batería veloz como un motor de fondo, guitarras que disparan solos técnicos y melódicos, voces limpias que suben a tonos altísimos y coros que hablan de dragones, batallas, héroes, estás escuchando Power Metal. El estilo que convierte cada canción en una aventura épica. Ahora, si quieres una descripción más técnica, aquí va un mini checklist. Tiempos altos, aproximadamente 160 a 210 beats por minuto. Y doble bombo constante. Guitarras en terceras, coros hipnódicos y estribillos coreables. Voces agudas y brillantes de tenor o de mezzo, frecuentemente con armonías corales. Letras de fantasía, historia, mitología o hazañas humanas. El sonido es pulido. En Europa, uso extendido de teclados y orquesta. Si cumples con varios de estos puntos, ya sabes que estás escuchando Power Metal auténtico. Y ahora sí, vamos a la parte histórica. Para comprender el nacimiento del Power, debemos comprender el contexto en el que se encontraba Europa en los años 80. Un continente marcado por la Guerra Fría y el derrumbe paulatino de viejos muros reales, como el muro de Berlín, o ideológicos, como la cortina de hierro, y una juventud que buscaba escapar de la rutina gris de las ciudades industriales. En aquel mundo, mientras el thrash rugía con rabia desde Estados Unidos con Metallica, Slayer, Megadeth, Exodus, y en Alemania, Creator, Sodom, Destruction, Tankard, había otro grupo de soñadores con una visión completamente diferente. Estos miraban hacia los castillos medievales, los dragones, héroes de fantasía. Mientras el thrash quería gritarle a los gobiernos y a la sociedad, el power metal quería transportarte a otro mundo. Y ese anhelo no era casual. A finales de los 70 y principios de los 80, la cultura pop vivía una explosión de fantasía y épica. Star Wars llevaba a millones de jóvenes a soñar con galaxias lejanas. Dungeons and Dragons, D&D, se convertía en el juego de mesa que permitía vivir aventuras de guerreros y magos. Y la literatura fantástica de Tolkien, Moorcock o incluso las sagas nórdicas volvían a ocupar estantes en todo el mundo. El metal ya había absorbido la oscuridad con Black Sabbath, la velocidad con Motorhead y la melodía con Judas Priest. Pero había algo en el aire, una generación que creció leyendo El Señor de los Anillos y viendo películas de espada y hechicería como Conan the Barbarian en el 82, Excalibur en el 81 o Legend en el 85, y querían un metal que sonara como esas historias.
Alemania, tierra fértil para la música dura, se convirtió en el epicentro de ese cambio. No es casualidad. Ahí la tradición clásica, los himnos de Wagner y la herencia de la música sinfónica convivían con una juventud metalera deseosa de melodía y grandeza. El resultado fue una mezcla explosiva, guitarras veloces como metralla, coros que parecían sacados de un campo de batalla medieval y letras que hablaban de reinos lejanos, caballeros, dragones y libertad. En este contexto nació el power metal, un género que no buscaba solo sonar fuerte, sino sonar épico, más grande que la vida misma. Una vez entendido esto, veamos cómo se fue desarrollando este subgénero. El nacimiento. Ya desde los 70s, había músicos que querían ir más allá del heavy metal tradicional. Black Sabbath había puesto la oscuridad, como ya lo dijimos, Motorhead la velocidad, Judas Priest la precisión metálica, pero en paralelo había una corriente distinta de bandas que decían: ¿y si metemos más melodía? ¿Si metemos fantasía épica? Uno de los primeros en dar este paso fue Rainbow, la banda que Ritchie Blackmore fundó tras dejar Deep Purple, con Ronnie James Dio en la voz. Canciones como Stargazer del 76 ya tenían todos los ingredientes: letras sobre magos y torres encantadas, dramatismo casi operístico y una atmósfera que parecía sacada de un libro de Tolkien. En muchos sentidos, Rainbow plantó la primera semilla del power metal. Poco después, en la New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del heavy metal británico, algunas bandas comenzaron a coquetear con esta épica. Iron Maiden, por ejemplo, en piezas como Phantom of the Opera o la larguísima Rime of the Ancient Mariner, no solo daban velocidad y melodía, sino que contaban historias con un aire literario y casi cinematográfico. Y no olvidemos a Saxon, que con himnos como Crusader del 84 ya hablaba de caballeros medievales y batallas. En Alemania, la cosa iba tomando forma con bandas como Accept, que aportaron la agresividad y la técnica. Aunque ellos eran más cercanos al heavy metal clásico, su precisión y disciplina marcial serían esenciales para lo que vendría. Y de Italia, grupos como Domine empezaban a mirar hacia la fantasía épica, aunque todavía en círculos más pequeños. El otro gran componente llegó desde los terrenos del speed metal. Bandas como Running Wild en sus inicios o los canadienses Exciter mostraron que la velocidad podía convivir con el heavy metal melódico. Y luego estaba Manowar, que aunque eran más cercanos al metal tradicional, pusieron el ADN en la fantasía heroica con canciones como Battle Hymn en el 82 o Defender. Ellos le dieron ese toque de espadas y cuero que tanto influiría años después. Todas esas piezas estaban en el aire, flotando, esperando a ser ensambladas. Lo que vendría después sería en Hamburgo. De 1984 a 1989, Hamburgo prende la mecha. Si todo lo que vimos antes eran piezas sueltas, Hamburgo a mediados de los 80s llegó la chispa que encendió la pólvora. Helloween tomó todo lo que flotaba en el aire, la velocidad del speed metal, la melodía de la New Wave of British Heavy Metal, y lo convirtió en algo nuevo con Walls of Jericho del 85. Comenzaron a trazar el camino, pero la verdadera evolución llegó con los gloriosos Keeper of the Seven Keys Part 1 and 2 del 87 y 88, y ahí nació oficialmente el power metal, tal como lo conocemos: rápido, melódico, épico y con una identidad propia. Ahora, aquí no me voy a detener demasiado en Helloween porque justo el episodio pasado fue dedicado enterito a ellos, a su historia, a sus 40 años de calabazas y al disco que acaban de estrenar. Para los que no lo han escuchado y quieren lujo de detalle, les recomendamos darle play, ya sea ahorita o terminando este episodio. Lo que sí importa aquí es cómo ese sonido Hamburgo se convirtió en el modelo a seguir, porque de golpe toda Europa se dio cuenta de que había nacido un nuevo estilo. Blind Guardian, también alemanes, empezaron en 1988 con Parallels of Fear, al inicio más cercanos al speed metal, pero ya con ese aire de cuentos y leyendas que después los haría únicos. Running Wild, aunque ya existían, comenzaron a refinar su estilo pirata dentro del marco del power, añadiendo ese elemento temático que luego sería parte clave del género, la narrativa conceptual. Y no olvidemos a Scanner, Gravedigger o incluso los italianos Domine, que veían en el modelo alemán un camino a seguir. La mecha estaba prendida. Hamburgo no solo lanzó un sonido, lanzó una escena, y esa escena se expandiría primero en Alemania, luego por toda Europa, hasta convertirse en un fenómeno global. Canciones que tienes que escuchar sí o sí: Helloween, Ride the Sky, Helloween, Future World, también Helloween, Eagle Fly Free y Running Wild, Port Royal. De 1990 a 1997, expansión y diversificación. Si Hamburgo había encendido la mecha, los 90 fueron la explosión. El power metal dejó de ser una curiosidad alemana para convertirse en un fenómeno internacional. Cada país le puso su sello y el género empezó a diversificarse con acentos, colores y ambiciones distintas. Kai Hansen, después de salir de Helloween, fundó Gamma Ray en 1989 y con Land of the Free del 95 dejó clarísimo que el estilo podía ser aún más épico, más luminoso, casi un manifiesto de libertad melódica. Si Helloween fue la semilla, Gamma Ray fue el recordatorio de que el género no era moda pasajera, sino un movimiento con futuro.
En el sur del mundo, en nuestro continente, Angra irrumpió desde Brasil con Angel's Cry en el 93 y más tarde Holy Land en el 96. Ellos aportaron algo que nadie esperaba: complejidad rítmica, virtuosismo académico y hasta guiños al folclore brasileño. En lugar de copiar el modelo alemán, lo fusionaron con su identidad, demostrando que el power podía ser tropical y sofisticado a la vez. Mientras tanto, en Finlandia, Stratovarius estaba armando su propia escuela. Con Episode y Vision 96 y 97 definieron ese estilo nórdico de hooks irresistibles, teclados neoclásicos y virtuosismo descarado, con Jens Johansson al mando de los teclados, con su gran influencia de Bach, por supuesto. De aquí en adelante, Finlandia se volvería epicentro del power sinfónico y melódico. Esta onda también prendió en el mundo hispanohablante. Rata Blanca en Argentina, ya en el 99, había dejado un himno eterno con la leyenda del Hada y el Mago. En España, bandas como Avalanche del 97 y Tierra Santa comenzaron a forjar un power con raíces hispánicas, cargado de historias medievales y un toque épico más directo. En paralelo, en Estados Unidos, el género tomó otra ruta: Ice Earth con su power thrash melódico. Mezclaba velocidad europea con dureza americana. Para muchos, era el puente entre el power y el thrash. En estos años, el power metal dejó de ser solo Alemania y se volvió un idioma global. Desde el Amazonas hasta Helsinki, desde Madrid hasta Tampa, la bandera épica flameaba en muchos idiomas y estilos. Canciones que tienes que escuchar de esta época: Blind Guardian, The Bard Songs, Gamma Ray, Rebellion in Dreamland, Angra, Carry On y Stratovarius, Black Diamond. 1997 a 2003, la era sinfónica y maximalista. Si los 90s habían diversificado el power, el cambio de milenio lo llevó a su versión más ambiciosa, desbordada y hasta cinematográfica. Fue el tiempo en el que el género se volvió sinfónico, maximalista, casi un soundtrack de fantasía épica. Para muchos, esta es la edad dorada del power metal, cuando parecía que no había límites entre la guitarra eléctrica y la orquesta sinfónica. Los reyes indiscutibles de esta etapa, por supuesto, los italianos Rhapsody, hoy Rhapsody of Fire, con Symphony of Enchanted Lands del 98, no solo lanzaron un disco, sino una saga completa con narradores, orquestaciones y un universo propio. Emerald Sword se convirtió en un himno generacional. Violines, coros, caballeros, dragones, en una tormenta de doble bombo. Aquí nació el concepto de Hollywood Metal, que ellos así se asimilan, un género que sonaba a película épica de espada y brujería. En paralelo, Finlandia puso la cuota de magia con Nightwish en Oceanborn del 98 y Wishmaster del 2000. Mezclaron metal con voces líricas y arreglos sinfónicos que parecían sacados de una ópera. Tarja Turunen trajo un aura majestuosa que convirtió al power sinfónico en una experiencia teatral y emocional. Y aquí me vas a decir: oye Isaac, pero Nightwish es symphonic metal. De hecho, son pioneros de ese género, y sí, lo son, pero también parte de esa ola del power metal en esta época son symphonic power metal. Naturalmente son el estandarte del symphonic, pero son de esas bandas que pueden encuadrarse en varios géneros. Ejemplos así sobran en el metal. Ustedes díganme en los comentarios. Y siguiendo con Finlandia, no se quedó ahí. Sonata Ártica debutó con Eclíptica del 99, llevando el estilo hacia un terreno más melódico y sentimental, con himnos cristalinos como la grandiosa Full Moon. Mientras unos hablaban de dragones, ellos hablaban de soledad, amor y angustias humanas, sin perder la velocidad ni la energía. Al mismo tiempo, Suecia revivía la esencia más pura del heavy power clásico con Hammerfall, desde Glory to the Brave del 97 y con himnos como Hearts on Fire, demostrando que el género podía sonar tan simple, directo y pegajoso como un canto de estadio, de esos llamados walkout songs. Y en Alemania, un joven Tobias Sammet estaba tejiendo algo muy distinto: Edguy, primero, y luego su proyecto Avantasia, desde 2001. Con estas óperas de metal, vamos a llamar así, Sammet reunió a estrellas del género en colaboraciones gigantescas, como si juntara a los Avengers del power metal en un mismo escenario. Fue la confirmación de que el power podía ser tan ambicioso como la ópera rock más megalómana. Esta época fue el clínex del maximalismo: coros infinitos, portadas saturadas de dragones y espadas, shows cada vez más teatrales, para algunos el cielo, para otros el éxito absoluto, pero lo cierto es aquí el power metal alcanzó una cima estética y popular que definió a toda una generación de fans. Canciones que tienes que escuchar de esta etapa: Rhapsody, Emerald Sword, Nightwish, Wishmaster, Sonata Ártica, Full Moon y Hammerfall, Hearts on Fire. De 2004 a 2010, el mainstream y los foros, la era digital. Tras la era dorada y sinfónica, el power metal entró a una fase curiosa, todavía épico, todavía teatral, pero ahora empujado por algo nuevo: el internet, los foros e incluso los videojuegos. Fue la época donde el género dejó de ser solo de iniciados y alcanzó a públicos insospechados. En 2006, los británicos Dragon Force lanzaron Inhuman Rampage y con él la legendaria Through the Fire and Flames. Velocidad inhumana, solos imposibles y melodías que sonaban como un anime hecho música.
Pero el verdadero punto de quiebre fue cuando la canción llegó a Guitar Hero 3, convirtiéndose en un fenómeno viral que llevó al Power Metal a millones de jugadores en todo el mundo. Por primera vez el género se volvió reto y leyenda digital al mismo tiempo, justo con la anécdota con la que empezamos este episodio. Al otro extremo, Kamelot, con la voz dramática de Roy Khan, mostró que el Power también podía ser oscuro y teatral. Con discos como The Black Halo en 2005, introdujeron un costado gótico, narrativo y casi operístico que lo distinguía del brillo clásico de sus contemporáneos. Ese mismo año, Sabaton irrumpió con Primo Victoria de 2005. En lugar de dragones o mundos de fantasía, decidieron cantar sobre batallas reales y episodios históricos. Así nació la marca registrada de la banda Power Metal Militar, himnos de guerra, coros marciales y estribillos diseñados para que un ejército, o un festival entero, lo coreara al unísono. De hecho, a estos los mencionamos en el episodio de la guerra y el metal. Mientras tanto, la comunidad del Power se consolidaba en el mundo real y en el digital. Foros especializados, blogs y los primeros scenes online ayudaron a crear un ecosistema global de fans que compartían discos, tablaturas, memes, bootlegs. Y en el mundo físico, festivales como el Wacken Open Air en Alemania, el Rock Power en Estados Unidos y el Master of Rock en República Checa se convirtieron en templos de peregrinaje. El Power ya no era un género de nicho, era un movimiento internacional con sus propios rituales. Canciones a escuchar en esta etapa: Dragon Force, Through the Fire and Flames, Kamelot, The Hunting, Somewhere in Time, Sabaton, Primo Victoria y Edguy, King of Fools. De 2011 a 2019, renacimiento y madurez global. Después del boom digital y la consolidación de festivales, el Power Metal entró a una etapa de autocrítica. La fórmula del doble bombo, coros épicos y dragones amenazaba con repetirse hasta el cansancio. La primera mitad del 2010 fue una época de saturación. Cientos de discos ya empezaban a sonar muy parecidos y el género parecía a punto de convertirse en una parodia de sí mismo. Pero justo ahí surgió una nueva energía. Bandas veteranas y emergentes supieron reinventar la épica, dándole frescura y nuevos matices. Sabaton se consolidó como una máquina de guerra musical con Carlos Rex en el 12 y The Last Stand en el 16. Se coronaron como los cronistas bélicos del metal, llenando estadios con himnos que cuentan la historia a través de guitarras y pólvora. Powerwolf transformó el Power en liturgia oscura, misas sacrílegas, vampiros, hombres lobo y un espectáculo teatral que los volvió grandes sacerdotes del metal festivo europeo. Orden Ogan modernizó la fórmula con arreglos sombríos, coros cinematográficos y discos como To The End en el 12 que aportaron un aire más dramático al género. Y en Japón, Galneirus mezclaba virtuosismo neoclásico con severidad del J-Rock, J-Rock es el rock de Japón, mientras Unlucky Morpheus incorporaba violines, estética visual Kei y una velocidad endemoniada que desafiaba los límites del Power. Y mientras tanto, algo inesperado sucedía en internet. YouTube abrió la puerta a una generación de músicos independientes que llevaron el género a terreno casero, desde covers imposibles de anime en clave Power hasta proyectos solistas en Judicator en Estados Unidos. Demostraron que no se necesitaba grandes disqueras para mantener vivo el fuego épico. Lo más importante de esta etapa es que el centro de gravedad del Power Metal dejó de ser solo Alemania, Finlandia, Italia, y ahora había en todas partes, en Latinoamérica, Asia, Norteamérica. El género, lejos de morir de la saturación, encontró en la globalización digital su renacimiento, un metal más diverso, internacional y maduro. Y del 2018 al día de hoy, vamos a llamarle la época de la nostalgia, el legado, incluso la era del meme. Entramos a los años recientes donde el Power Metal aprendió a reírse de sí mismo, a mirar con orgullo al pasado y al mismo tiempo a escribir nuevos capítulos. La nostalgia se convirtió en un motor, reuniones de bandas clásicas, reediciones de discos emblemáticos y regresos que parecían imposibles. Helloween lideró esta ola con su Pumpkins United el 17-18, reuniendo a Michael Kiske, Kai Hansen y Andy Darius en un mismo escenario. El reencuentro culminó con su disco homónimo en el 2021, donde Skyfall se convirtió en un himno de unión generacional. Tres eras distintas cantando al mismo tiempo, demostrando que el Power no solo es velocidad y fantasía, sino también comunidad y legado. Blind Guardian también reafirmó su lugar con The God Machine del 22, un regreso al filo veloz y majestuoso que recuerda por qué son arquitectos de mundos épicos. Desde Brasil, Angra modernizó su fórmula con Cycles of Pain en el 23, combinando virtuosismo con ritmos actuales sin perder la raíz melódica y latina que siempre los distinguió. En paralelo, aparecieron propuestas que mezclaban épica y humor. Glory Hammer inventó universos imposibles de ciencia ficción medieval, como si fueran videojuegos con soundtrack propio. Nanowar of Steel llevó la ironía más allá, probando que el Power Metal podía reírse de sí mismo sin perder el brillo musical, y al otro extremo, bandas como la ya conocida Dragon Force continuaban llevando velocidad al límite con discos como Warp Speed Warriors, consolidando su rol dentro de la cultura pop desde Guitar Hero que los catapultó a la fama.
El mapa global, por supuesto, también se seguía ampliando. Japón y Asia seguían aportando virtuosismo con los mencionados Galneirus y otros proyectos visualmente impecables. En Latinoamérica se mantiene fiel con Warcry, Avalanche, Mago de Oz, Saratoga, Sauron y Agora, donde la épica se mezcla con influencias folk, progresivas y locales. Y en la era digital, YouTube, TikTok, Twitch y las redes sociales han abierto la puerta a una nueva generación que graba himnos de power metal desde su habitación con pocos recursos, pero con una pasión que mantiene al género vivo. Es de los géneros más apasionados. En resumen, los 2020 muestran que el power metal no se ha convertido en caricatura ni en simple repetición. Entre memes, nostalgia, nuevas rutas, el género prueba que su combinación de melodía, velocidad y épica sigue siendo un legado vivo que se reinventa en cada continente. Y para finalizar el programa, recordemos cuando Saruman, el Señor de los Anillos, fue parte del universo metalero. Por si alguien nunca vio El Señor de los Anillos, es una trilogía de películas estrenadas entre el 2001 y 2003, basadas en la obra de J.R.R. Tolkien, que sigue la travesía de Frodo Baggins y la Comunidad del Anillo en su misión de destruir el Anillo Único, un objeto de poder creado por Sauron, el Señor Oscuro. Dentro de esa saga, Saruman el Blanco es el líder de la Orden de los Magos, pero corrompido por la ambición de poder, termina traicionando a sus aliados y aliándose con Sauron. Su arma más peligrosa no solo son sus ejércitos, sino su voz, capaz de convencer y manipular a cualquiera. En esta saga, naturalmente, Saruman es uno de los personajes más poderosos y temidos. Esa voz profunda, grave y envolvente pertenecía al legendario actor británico Christopher Lee, cuya sola presencia imponía respeto en la pantalla. Lo que pocos imaginarían es que esa misma voz que retumbó en las salas de cine, años después también resonaría en el power metal. En 2004, Lee unió fuerzas con la banda italiana Rhapsody y prestando su voz para narrar la saga épica de Algalur, un universo de caballeros, dragones y batallas que la banda había creado a lo largo de sus discos. Con su participación, la fantasía de Tolkien se fundió con el metal, y el género alcanzó una nueva dimensión. Ya no solo era música, era cine también, ópera y literatura fantástica, todo en un mismo escenario sonoro. Y esa es justamente la esencia del power metal, llevarnos a otros mundos, elevar la música a la categoría de epopeya y hacernos sentir héroes dentro de una historia que nunca existió, pero que todos hubiéramos deseado vivir. En conclusión, el power metal nació en los 80s como un hijo rebelde del heavy metal, pero con una misión distinta: no solo sonar más rápido y más fuerte, sino también más grandioso. Es un género que convirtió a la música en un portal hacia la fantasía, donde cada riff es una batalla, cada coro es un estandarte y cada disco un viaje sin retorno. Hoy vimos cómo evolucionó desde Halloween y Black Guardian hasta las nuevas generaciones que siguen ondeando la bandera de dragones y héroes, y entendimos que más allá de la técnica o la velocidad, lo que realmente define el power metal es su capacidad de hacernos soñar despiertos. Porque al final, todos necesitamos escapar un rato de la rutina y sentirnos parte de algo más grande, aunque sea por 4 minutos de doble bombo y estribillo imposible de cantar. Eso es lo que lo hace eterno. Así que la próxima vez que escuches un tema de power metal, recuerda, no es solo música, es una epopeya que te invita a levantar tu espada imaginaria y entrar a una batalla. Y díganos, amigos, ¿qué opinan del power? ¿Es de sus subgéneros favoritos? ¿No les gusta? ¿Qué otras bandas creen que faltaron ser mencionadas? Queremos leerlos. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify, regalarnos un like si les gustó este episodio y activar la campanita para que no se pierdan lo nuevo. Compartan este episodio con sus amigos que les guste el power o quienes crean que deben conocer más a fondo este subgénero. También estamos en Facebook como Riffs con Historia, y si quieren interactuar más de cerca pueden encontrarme en mi perfil personal como Isacorps. Millones de gracias por esta segunda temporada y nos vemos el 18 de septiembre para comenzar una tercera temporada llena de historias detrás de grandes